el mismo caso, el mismo tipo de reconstrucción, solamente con el colgado libre y hacer la separación. Sí puede comer, puede hablar y una prótesis nasal después. No se tiene que pensar de otro tipo de soporte. Puede usar colgados libres de tejido blando y con injertos de implantes zigomáticos. Ese es un caso que tenía una maxilotomía. Eso es un injerto radial de tejido blando y 2 implantes zigomáticos. Ese es la prótesis y puede ver como puede ver después. El implant supported, soportado por el implante. Pues implante soportado. Sí. Y eso es un otro ejemplo de una mujer que tenía mucormycosis, entonces tenía una maxilotomía y puede ver que tiene comunicación al seno maxilar de todo lado, no tiene soporte de nada aquí. Entonces usamos otra vez más 4 implantes de tipo zigomáticos, ¿no? Puede ver aquí 2 al lado, 2 al otro, una colgada libre de radial, así. Después de eso, puede ver en el TAC, el 3D TAC, los implantes zigomáticos aquí. Y después de eso, el prostodontes que va a hacer la reconstrucción más importante, y va a fijar así, aquí. Y puede ver un caso un poco más difícil, pero reconstrucción bastante fácil con hacer una combinación del cirujano y el prostodontes. Casi puede ser también de tipo mixto, de clase 3 y de rhinectomy. En ese tipo tenía una melanoma, tenía que tomar radioterapia y también un implante. Eso es el colgado de anterolateral del muslo. Después de la radioterapia y inmunoterapia, entonces puede volver y hacer 2 más tipos de reconstrucciones con el lado de la pirámide flat para medir, y después de eso solamente necesita una otra más para hacerlo nasal. Sí, para la reconstrucción posterior de la nasal. Tiene que pensar de problemas potenciales de radioterapia. Ese ejemplo tenía un carcinoma espinocelular del párpado que ahora está un poco más grande y puede ver en la resonancia que ya el hueso está comprometido y también la dura. Entonces eso tiene que hacer un tipo de exoneración orbital. Y el neurocirujano hace de esa parte, de sacar la dura, y después de eso puede hacer una reconstrucción. Pero eso fue el inicio. Después de eso, ella fue a la radioterapia y 2 meses después se presenta así. Tiene un problema que tiene que anticipar de radioterapia. Se recuerda que abajo de eso solamente está el cerebro. Entonces tiene potencia de hacer meningitis, bastante problema. Tiene que sacarlo, tiene que tomar eso. Tiene que ser wolf. What did you say yesterday? What did you say yesterday? You had to be a wolf to take the problems. Sí. Un lobo. Tienes que ser el lobo. Es unas conferencias que estuvimos ahí en plata. El lobo de la película Pulp Fiction, que es la persona que resuelve problemas. Tiene que resolver el problema. Y eso es el tipo de un colgado de tipo de perforator, de perforador, de arteria perforador. Arterias perforantes. Perforantes, eso puede ver bastante grande así y puede hacer sin compromiso al músculo de latissimus dorsi, solamente la piel y la grasa. Y al principio parece así, después puede fijar un poco más mejor. Al mismo caso, de un tipo de clases 5, puede ver exenturación orbital con el seno etmoidale y también una reconstrucción bastante fina al principio,
con el titanium mesh. Una malla de titanio, una reconstrucción orbitaria con una malla de titanio. Y también con el colgado libre radial, puede ver que parece bueno, pero después de 2 meses de radioterapia parece así. Otro problema que tiene que eso, otro colgado del perforador arterial de toracotorso, y puede hacer así, bastante mejor un poco, y después de eso puede ir al prostodontes, al maxillofacial prostodontes, y hacer una reconstrucción orbital que será un poco mejor. Al último, tipo de tips. Si hace este tipo de reconstrucción microvascular, tiene que pensar cómo que va a tener el pedículo al cuello. Poder pasar así con un tipo de Penrose, así, y colocar el injerto, el pedículo del injerto, sacarlo y así no se tuerce en el cuello. Utiliza un drenaje de templos para traccionar el pedículo por debajo de los tejidos blandos. Tiene bastantes estudios de cuál será mejor, la reconstrucción con colgado libres o obturator. Y ese es un tipo de Simon Rogers de Liverpool que puede ver que en cuanto tiene defectos de solamente de clase 1 o 2, puede hacer de cualquier manera. Pero si tiene defectos bastante más grandes, clase 3, 4 o 5, será más mejor hacer una reconstrucción con colgados libres, y porque los pacientes tenían mejor calidad de vida. Y normalmente la pregunta es eso: se hace un tipo de colgado que se va a interferir con capacidad de notar recurrencia del carcinoma, o se tiene enfermedad residual. Pero como saben, ahora tenemos tipo de TAC, tenemos tipos de PET-TAC, tenemos tipo de endoscopía que puede notar eso bastante fácil. Entonces no tiene razón de no hacer la reconstrucción tipo inicial si va a ser la calidad de vida más mejor para el paciente. Y también tiene que pensar, los pacientes que ya hacían una cirugía, que haces radioterapia y quimioterapia y tienen una recurrencia de la enfermedad, no se puede no los puede salvar. No le puede salvar. ¿Okay? Eso es 3 ejemplos. Todo será fallecido. Entonces, en conclusión, tiene que pensar, la transferencia de tejido libre desempeña un papel importante. Tiene que elegir colgados que proporcionen volumen a la mejilla. Los grandes defectos son más comunicantes usados con colgados de tejido blando que material compuesto. No olvidar la posibilidad del uso de colgado de tejido blando con implantes zigomáticos, y también tener una excelente satisfacción del paciente con una inmediata reconstrucción del colgado. Muchísimas gracias. Profesionales de la cirugía estética, profesionales de cirugía estética me incluyo yo, porque todos los que hacemos cirugía de la cara estamos haciendo cirugía estética. La cirugía estética, al menos en nuestro país, no es patrimonio del cirujano plástico, sino que hacemos cirugía estética nosotros, que hacemos cirugía estética del esqueleto facial, nosotros hacemos cirugía, yo hago personalmente bastante rinoplastias, tengo compañeros míos que están haciendo de forma habitual blefaroplastia, utilizamos botox, hacemos todo el completo. Es decir, la cirugía estética en España, entiendo que aquí en Argentina también, es patrimonio, no es patrimonio exclusivo de una especialidad, sino de todas aquellas especialidades que trabajamos en la cara. Bueno, pues
a los cirujanos que trabajamos en la cara, cada uno de nosotros tiene quizás un punto que considera la estrella, el punto más importante en la estética de la cara. Si hablas con los oftalmólogos, normalmente ellos te hablan del párpado, de la estructura de la órbita. Cuando hablas con el cirujano maxilofacial puro, te habla de las relaciones intermaxilares, de la posición de maxilar, mandíbula, mentón. Si hablas con los cirujanos estéticos, muchas veces, de los cirujano plástico, perdón, muchas veces te habla de las características de la piel, de la tensión de los tejidos blandos. Pero seguramente, si a mí me preguntan la opinión, yo creo que posiblemente sea la nariz una de las cosas que más marca la estética facial, ¿no? Y la estética facial, esto se nos va a caer. Y la estética facial se puede estudiar de la misma forma que hacen los ortodoncistas con los diferentes parámetros cefalométricos que encontramos en la cara. También podemos estudiar la nariz, y están las reglas de los tercios, cómo se relaciona la nariz con el canto interno, la anchura de las alas nasales en relación. Es decir, hay un notable número de parámetros que permiten estudiar la estructura nasal. Lo que pasa es que a diferencia de lo que es los parámetros cefalométricos, dentales y óseos, aquellos parámetros de tejidos blandos, la verdad es que son poco fiables. Y hacer una predicción de tratamiento quirúrgico en la nariz diciendo le voy a hacer una resección de no sé qué y esto me va a producir un cambio de no sé cuántos grados, es falso. No podemos prever cómo va a responder ni los tejidos blandos ni muchas veces los tejidos cartilaginosos de la nariz. O sea que estos cálculos cefalométricos que tanto usa el ortodoncista en la zona nasal, la verdad es que no se pueden aplicar, al menos de forma predictiva. Otra cosa es ver cuáles son los resultados antes y después. Pero no puedes predecir los cambios quirúrgicos en una rinoplastia con técnicas tecnológicas. En esta presentación voy a hablar de tres cosas, básicamente. De la prevención de los problemas nasales en la osteotomía del cerebro, que los hay, problemas estéticos, no hablo de problemas quirúrgicos, no hablo de sangrados, voy a hablar simplemente de problemas estéticos, voy a hablar de cómo planificamos una rinoplastia en caso de que haya que hacer una osteotomía de foro 1 y además hay que hacer una rinoplastia, y de hecho iba a hablar de técnica de rinoplastia, pero vamos a recortar ese tema. Primer punto, la prevención de los problemas nasales en la osteotomía del foro 1. En general, la respuesta del tejido nasolabial, el labio superior, el supranasolabial y de los tejidos paranasales son extremadamente variables, son muy variables. Y estos cambios se pueden relacionar con varios aspectos. En primer lugar, de cuánto estamos moviendo el maxilar. ¿Estamos moviendo 3 milímetros o estamos moviendo 1 centímetro? También va a depender de qué movimiento estamos haciendo. ¿Vamos a hacer una mordida abierta? ¿Vamos a hacer una extrusión de maxilar superior colocando un injerto de interposición para aumentar la dimensión vertical? ¿Vamos a llevar hacia adelante? ¿Estamos corrigiendo la simetría? Todo eso son factores que nos van a afectar a la posición de los tejidos paranasales. Va a depender, y esto es extremadamente importante, de la calidad y cantidad de los tejidos blandos. No tiene nada que ver estas puntas nasales gruesas y llenas de glándulas con aspecto de rinofima, con estas pieles finas que transparentan los cartílagos nasales visualmente. Va a depender de cómo manejemos la cresta alveolar después de la osteotomía. Va a depender de cómo cerramos los tejidos blandos. La sutura es extremadamente importante después del foro 1 para conseguir unos buenos resultados en la nariz, ¿no? Y existe también, evidentemente, la variable del cirujano. En cualquier caso, lo que sí que les puedo decir es que es difícil de predecir cómo va a quedar la nariz después de hacer una osteotomía de foro 1 y es difícil de controlar, aunque existen varias técnicas que les voy a decir. ¿Cuáles son los hallazgos universales prácticamente después de hacer una osteotomía de foro 1? Son básicamente estos tres. Si no haces ninguna maniobra, si no se hace ninguna maniobra preventiva, vas a encontrarte de forma recurrente un ensanchamiento a la base nasal. Las narinas se van a achatar, van a ser más anchas, se va a tener un aspecto negroide. La punta nasal va a rotar hacia arriba, va a haber un ángulo nasolabial más obtuso. Y finalmente, si no se hace ninguna medida correctiva, también se van a encontrar con una desviación septal. Y esa desviación septal puede tener o bien una traducción funcional con una disfunción respiratoria del paciente, o